Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía en la conmemoración del segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Iniciamos la celebración con la entrada en silencio. Ponemos en pie para entonar el himno de apertura. Let the Lord who forgives all sin, His mercy endure forever. Almighty God, you our heart are open, or deciding now, non-personal secretary, vertical of our heart and the creation of your Holy Spirit, that we may perfectly love and worthy to magnify your holy name to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. O God, whose glory it is always to have mercy, be gracious to all who have gone astray for your ways, and bring them again with penitent heart and steadfast faith
to embrace and hold fast the unchangeable truth of your word, Jesus Christ, your Son, who with you and the Holy Spirit live and reign, one God, forever and ever. Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia, sé benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos y tráelos de nuevo con corazones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar la verdad inmutable de tu Verbo, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos estar cómodos para escuchar las lecturas correspondientes al día de hoy. Good morning. Today's lesson was taken from Genesis 17, verses 1 through 7, verses 15 and 16. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless, and I will make my covenant between me and you, and I will make you exceedingly numerous. Then Abram fell on his face, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You shall be the ancestor of a multitude of nations. No longer shall your name be Abram, but your name shall be Abraham. For now I have made you ancestor of a multitude of nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. I will establish my covenant between me and you, and your offspring after you, throughout their generations, for an everlasting covenant to be God to you and your offspring after you. God said to Abram, As for Sarai, your wife, you shall not call her Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, and she shall give rise to nations. King of people shall come from her. The word of the Lord. Psalm 22, verses 22 through 30. Praise the Lord, you that fear him. Stand in awe of him, O offspring of Israel. All you of Jacob's land, give glory. For he does not despise nor abhor the poor in their poverty. Neither does he hide his face from them. But when they cry to him, he hears them. Praise is of him in the great assembly. I will perform my vows in the presence of those who worship him. The poor shall eat and be satisfied, and those who seek the Lord shall praise him. May your heart live forever. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all families of the nations shall bow before him. For kinship belongs to the Lord. He rules over the nations. To him alone, all who sleep in the earth bow down in worship. All who go down in the dust fall before him. My soul shall live for him. My descendants shall serve him. They shall be known as the Lord's forever. They shall come and make known to a people yet unborn the saving deeds that he has done. Lectura de Carta de San Pablo a los Romanos. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo con herencia. Pero esta promesa no está conociendo al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues sí, los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor, porque la ley trae castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa de Abraham conservara su valor para todos los descendientes, fue un gran don gratuito, basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para los que se basan en la fe como Abraham. De esa manera, el que viene a ser padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he hecho Padre de muchas naciones, este es el Dios quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos
y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente, convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se describió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para hacernos juntos. Palabra del Señor. Continuamos con el himno gradual del ayuno por el mar. Tuvo Cristo en soledad y venció la tentación para darnos la lección. Should not be thou sorrows there, from worldly joys abstain, fasting without ceasing prayer, strong with thee to suffer pain. Ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark. Glory to you, Lord Christ. Then Jesus began to teach his disciples that the Son of Man must undergo great suffering and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and after 3 days raised again. He said all this quite openly, and Peter took him aside and began to rebuke him. Both turning and looking at his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are setting your mind not on divine things, but on human things." He called the crowd with his disciples and said to them, "If anyone to become my follower, let them deny themselves and take up their cross and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake and for the sake of the gospel will save it. For what will it profit them to gain the whole world and forfeit their lives? Indeed, what can they give in return for their life? Those who are ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of them the Son of Man will also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo.
Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciendo: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos sentamos para escuchar la reflexión en torno a esta liturgia que hoy hemos escuchado. Como dije al principio, estamos en la conmemoración del segundo domingo del tiempo de Cuaresma y la liturgia comienza relatándonos a nosotros el segundo pacto que Dios tuvo necesidad de hacer con la humanidad que había creado, y en este caso ya no con Noé, sino que en este caso Dios tiene la necesidad de hacer un pacto con Abraham. Y Dios llama a Abraham. En el capítulo 12 nosotros leemos la invitación que Dios le hace a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, y ven al lugar que te voy a mostrar, porque de ti voy a hacer una gran nación. Esa es la invitación que Dios le hace a Abraham, y Abraham en consecuencia lo conocemos como el padre de la fe, porque tuvo la virtud de atreverse a creer en ese Dios de la vida, en ese Dios que crea todo lo que existe y lo que falta porque exista, por ser creado, porque ese Dios es activo, es dinámico. Abraham se atrevió a creer, y de ahí que Dios hace esta promesa, se convierte en una alianza, esta promesa de Dios de invitarlo a abandonar todo para hacer un pacto con Abraham. Y fíjense que lo curioso en este relato es que no es Abraham el que está ofreciendo. Generalmente cuando se hace un pacto es la conciliación de un acuerdo entre dos. El matrimonio es un acuerdo entre dos. Sin embargo, aquí el que invita y el que materializa el pacto es precisamente Dios, no es Abraham. La virtud de Abraham es solo creer, es solo seguir a Dios. Pero Dios es el que toma la iniciativa y le promete a Abraham y le dice: de ti voy a hacer una gran nación con muchos descendientes. Parece que la noticia llega en un momento cuando Abraham ya experimentaba que con su esposa no sería posible tener descendientes. Sin embargo, lo que para el hombre no es posible, para Dios sí lo es. Y por eso Dios aprovecha en este pacto de anunciarle a Abraham: tu esposa ya no se va a llamar Sarai, se va a llamar Sara, porque va a ser madre de multitudes también. Entonces, de ahí que nosotros hoy vemos que esta alianza, esta segunda alianza que hace Dios, porque la primera la hizo Dios con Noé, ya lo leímos en las lecturas anteriores del tiempo pasado, de cómo Dios se comprometía a no atentar nunca más contra la humanidad, independientemente de sus faltas y sus pecados, sino que Dios, por su misericordia, se comprometía a acompañarlos, y que la señal de ese pacto sería ese arcoíris que siempre vemos. Hoy nosotros escuchamos de este nuevo pacto, este segundo pacto, que ahora por iniciativa de Dios se va a establecer con Abraham y con todos sus descendientes, que consiste en una premisa tan importante: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, consagrado y fiel a Dios. Pero en la historia de la salvación, cuando vayamos a ver el pacto de la alianza del Sinaí, nos daremos cuenta también que se reiteró el mismo compromiso, el mismo acuerdo se reiteraba. Lo único es que ahora también se entregaban leyes con el propósito de alcanzar la felicidad. Pero a través de la historia de la salvación, nosotros
nos damos cuenta, como San Pablo nos recuerda hoy, en la descripción de la epístola, cómo este pacto que Dios hace con Abraham, más adelante, es quebrantado precisamente por el énfasis que hacemos sobre la ley en lugar de la fe. Y lo más importante es la fe, no es la ley. La ley es un instrumento que puede producir dolor, es un instrumento para aplicar correctivos, para propiciar castigos, pero también tiene propósitos buenos. El asunto es que en medio de la balanza siempre le damos más peso a aquello que hace daño, a aquello que no es bueno. Pero por eso es que Dios nos llama a nosotros al cumplimiento de la ley, pero no al servicio de la ley, sino que la ley debe estar al servicio de los hombres y las mujeres para hacer justicia, pero una justicia verdadera, la justicia de Dios. De ahí que entonces hoy la liturgia nos llama a nosotros en este tiempo de Cuaresma en que nos estamos preparando para la celebración del Tridio Pascual, nos llama a nosotros a hacer un examen de conciencia, a mirar dónde nosotros nos olvidamos y quebrantamos ese pacto del bautismo que nosotros, por medio de nuestros padres, hicimos en edad temprana, muy pequeños, y que lo reafirmamos con la confirmación. Pero nosotros, la Iglesia en este tiempo de Cuaresma, nos está siempre interpelando, llamando al arrepentimiento y a la conversión, a un reiniciarnos, a un volver a iniciar de nuevo, a un nuevo comienzo. Por eso cuando Dios opta por cambiar el nombre tanto a Abraham como a Sara, es dándole la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva historia, de un nuevo pacto en la que se comprometen a cumplir y a ser protagonistas de ese desarrollo. Y así comienza en la persona de Isaac el cumplimiento no solo de la promesa de Dios, sino del pacto, de la alianza. Ese pacto, todos sabemos que quedaba sellado con la circuncisión. Todos los israelitas tenían que circuncidarse como signo del pacto, un pacto que no va a ser quebrantado ni va a ser olvidado, porque Dios se acercó a Abraham con el propósito de hacer un pacto para la eternidad. A través de los 46 libros del Antiguo Testamento, nosotros descubrimos, como dice el profeta Jeremías, Dios tuvo la necesidad de hacer un nuevo pacto, pero que este pacto ahora ya no estaría escrito en piedra, estas leyes no estarían escritas en piedra, sino que quedarían escritas en el corazón de cada persona. Y eso es lo que nosotros hoy y durante todos estos domingos de la Cuaresma nos estamos preparando para la nueva alianza que ahora será eterna. Y esa alianza queda sellada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De manera que hoy la liturgia comienza y hoy el Evangelio, Jesús nos dice claramente cuando en ese diálogo con sus discípulos, le dice a los discípulos y a los presentes que el Hijo del Hombre va a sufrir y tiene que pasar por una situación difícil en la que será acusado, sometido a toda una serie de situaciones incómodas que van a dar como resultado su arresto, su crucifixión, su muerte, pero al mismo tiempo lo anuncia hoy Jesús, al tercer día su resurrección. Por eso en el diálogo vemos cómo Jesús reprende a Pedro cuando Pedro le dice, ni siquiera se le ocurra decir eso, volver a decir esto. Y Jesús lo reprende porque sabe que Pedro está siendo en ese momento instrumento de Satanás, porque se opone al plan de Dios, al plan de salvación de Dios. Estaba escrito que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que pasar por esta situación difícil. Y está escrito también que la Iglesia, que es la comunidad de la fe que integramos todos nosotros, también tiene que pasar por los momentos difíciles por los que hemos estado atravesando en estos últimos tiempos. Pero esas son pruebas que deben ayudarnos a salir fortalecidos en ese espíritu que la liturgia de hoy nos
nos trae, hagamos también nuestro esfuerzo por desarrollar nuestras prácticas, a fin de que nosotros vayamos preparándonos devocionalmente para estar listos y prestos a participar de todos los acontecimientos del tridio pascual que concluirán con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos guíe a todos en este tiempo. Amén. Continuamos con el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habla por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Continuamos la celebración con la oración de los fieles. Oración de los fieles, Fórmula 3. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que todos seamos uno. Grant that every member of the Church may truly and humbly serve you, that your name may be glorified by all people. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. We pray for all who govern and hold authority in the nations of the world, that there may be justice and peace on the earth. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos, que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Have compassion on those who suffer from any grief or trouble, that they may be delivered from their distress. Otorga descanso eterno a los difuntos, que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. We praise you for your saints who have entered into joy. May we also come to share in your heavenly kingdom. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Lord, hear the prayer of thy people, and what we ask faithfully, grant that we may obtain effectually to the glory of thy name, through Jesus Christ our Lord. Amen. The peace of the Lord be always with you. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con su espíritu. Let us with gladness present the offering and oblation of our lives and labor to the Lord. Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo. El himno del ofertorio.
The Lord be with you. and also with Lift up your heart. we lift them up to the Lord. Let us give thanks unto our Lord God. It is meet and right so to do. It is very meet, right, and our only duty that we should all time and in all places give thanks unto Thee, O Lord, Holy Father, Almighty, everlasting God. Through Jesus Christ, our Lord, who was tempted in every way as we are, yet did not sin. By His grace, we are able to triumph over every evil and to live no longer for ourselves alone, but for Him who died for us and rose again. Therefore, we angels and archangels, and we all the company of heaven, who love and magnify Thy glorious name, evermore praising Thee and saying, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory. Glory be to thee, O Lord Most High. Blessed is God. Cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Gloria a ti, oh Señor, nuestro Dios, porque has creado el cielo y la tierra, y nos has hecho a tu propia imagen, y por tu infinita misericordia nos diste a tu único Hijo, Jesucristo, para que tomara nuestra naturaleza y sufriera muerte en la cruz por nuestra redención. En ella hizo un completo y perfecto sacrificio por todo el mundo, e instituyó y en su santo evangelio nos mandó continuar un memorial perpetuo de aquella su preciosa muerte y sacrificio hasta que venga de nuevo. For in the night in which we have betrayed, he took bread, and when he had given thanks to thee, he broke it and gave it to his disciples, saying, Take, eat, this is my body, which is given for you. Do this for the remembrance of me. Asimismo, después de la cena, tomó el cáliz, y habiendo dado gracias, lo dio a ellos, diciendo, Bebed vosotros todos de este, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por ustedes y por muchos para remisión de pecados. Haced esto cuantas veces lo beberéis en memoria de mí. Wherefore, O Lord and Heavenly Father, we thy people do celebrate and make with this thy holy gift, which we now offer unto thee, the memorial thy Son hath commanded us to make, having in remembrance his blessed passion and precious death, his mighty resurrection and glorious ascension, and looking for his coming again with power and great glory. And we most humbly beseech thee, O merciful Father, to hear us, and with thy word and Holy Spirit, the bless and sanctify these gifts of bread and wine. That they may be unto us the body and blood of thy dearly beloved Son, Jesus Christ. Y deseamos fervientemente que tu bondad paternal acepte este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracia, por el cual te ofrecemos y presentamos, oh Señor, nuestras vidas, nuestras almas, nuestros cuerpos. Concede y suplicamos que todos los que participamos de esta Santa Comunión recibamos dignamente el preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, Jesucristo,
y seamos llenos de tu gracia y bendición celestial. Asimismo te pedimos que nosotros y toda tu iglesia seamos un solo cuerpo con Él y para Él, que Él habite en nosotros y nosotros en Él, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. By whom, and with whom, and in whom, in the unity of the Holy Ghost, all honor and glory be unto thee, O Father Almighty, world without end. Amen. And now, as our Savior Christ has taught us, we are about to say, y ahora conforme como nuestro Salvador Jesucristo nos ha enseñado, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Del Dios eterno, libre el poder, libre la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cristo, nuestra Pascua, sea sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. O Lamb of God, that take away the sin of the world. O Lamb of God, that take away the sin of the world. O Lamb of God, that take away the sin of the world. We do not presume to come to this thy table, O merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in thy manifold and great mercy. We are not worthy so much as to gather of the food under thy table, but thou art the same, Lord, whose property is always to have mercy. Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of thy dear Son, Jesus Christ, and drink his blood, that we may evermore dwell in him, and he in us. Amen. Los dones de Dios para el pueblo de Dios, take them in remembrance that Christ died for you, and feed on him in your heart by faith with thanksgiving. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my moments and my day
Oremos. Omnipotente y eterno Dios, te damos gracias cordiales, porque nos has nutrido en estos santos misterios con el alimento espiritual, el preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y nos aseguras por ello tu favor y bondad para con nosotros, y que somos verdaderos miembros incorporados al cuerpo místico de tu Hijo, que es la bendita compañía de todo el pueblo fiel, siendo también por medio de la esperanza herederos de tu reino eterno. Y te suplicamos muy humildemente, oh Padre Celestial, que de tal modo nos asistas con tu gracia, que continuemos en tu santa compañía y hagamos todas las buenas obras que tú nos has preparado, para que andemos en ellas mediante Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de concluir e impartir la bendición, quiero extenderles una oración y una bendición muy especial a todos los estudiantes, maestros y también a todos los padres comprometidos con la educación de sus hijos que el día de mañana inician labor a nivel nacional, formándolos para que sean personas de bien. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Dios omnipotente, fuente de toda sabiduría, ilumina con tu Santo Espíritu a los que enseñan y también a los que aprenden, para que regocijándose en el conocimiento de tu verdad, te adoren y te sirvan de generación en generación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos augure un año normal, un año productivo a cada uno de nosotros, y que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de los maestros y estudiantes de nuestro país. Amén. Muy especial los de nuestra escuela dominical, de nuestra catequesis y de todos nuestros programas. Bueno, nos preparamos para la conclusión de esta Eucaristía. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mente en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. And the blessing of God, Almighty the Father, the Son, and the Holy Ghost be among you and remain with you always. Amen. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks Thanks be to God. Praise you, let my life praise you, praise you, let my life, oh Lord, praise you, let my life, oh Lord, praise you. Praise you, praise you, let my life praise you, praise you, praise you, let my life, oh Lord, praise you, let my life, oh Lord, praise you. Hola, buen día, estimados hermanos. Hoy también quiero hacerme eco de aquellos que cumplen años, a quien el Señor hoy les regala un año más de vida. Ellos son la profesora Emily Butcher, Vivian Subía, Leilani Beasley, Inés Sills, Gerald Topping, DeAndre Green, Rita Thorne Smith, Dalila Allen, profesora Marixa Valdés, Gabriel Gordón y nuestro hermano Arnold Belgrade, para que el Señor siga derramando bendiciones en la vida de cada uno de ellos. Oremos. Oh Dios, nuestros días están en tus manos.
Mira, con favor te suplicamos a tus siervos al comenzar un nuevo año. Concede que sigan creciendo en sabiduría y gracia y fortalece su confianza en tu bondad todos los días de su vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo more con ustedes ahora y para siempre. Happy birthday to you.